Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio que habla de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. En los días de Semana Santa en los que estamos son fechas propicias para reflexionar y meditar sobre la figura de Jesús de Nazaret y su mensaje. Hoy vamos a hablar de la principal fuente para conocer su figura histórica, como es el Nuevo Testamento. Precisamente en el programa de hoy vamos a conocer una nueva edición del Nuevo Testamento que añade la interpretación y análisis de diferentes especialistas, por lo que marca un cambio de paradigma en cuanto a la comprensión de estos textos bíblicos. Hablaremos sobre los autores del Nuevo Testamento y sobre la historicidad de Jesús de Nazaret, y para ello contaremos con Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Es uno de los principales expertos del Nuevo Testamento y sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret a nivel mundial. Es escritor y autor de Los libros del Nuevo Testamento, de la editorial Trota. Bienvenidos a la Era del Ser. Antonio Piñero, doctor, muchísimas gracias por estar en la Era del Ser. Bienvenido. Bueno, encantado, pero estar contigo es como continuar otras peripecias que hemos pasado juntos y que han salido muy bien. Así que Gracias, si doctor. antes salió bien, esta saldrá también estupendamente. Adelante. Seguro. Seguro. Bueno, para mí es un privilegio tenerlo en el programa, doctor. Una satisfacción enorme y nos conocemos ya desde hace tiempo, ¿verdad? Felicidades sobre todo por su trabajo, por su labor de tantos años. Felicidades por su nueva obra, Los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trota, y por su excelente edición. La verdad es que es una obra imprescindible, yo diría. Ahora hablaremos de ella. Doctor, usted, Antonio, estás reconocido como uno de los principales expertos a nivel mundial en cuanto a la investigación del cristianismo primitivo, al Nuevo Testamento y sobre todo también en la figura de Jesús. Una pregunta a nivel personal antes de empezar, doctor. ¿Qué inquietudes le llevaron a investigar el Nuevo Testamento, a empezar a investigar el cristianismo primitivo, la figura de Jesús? ¿Fueron inquietudes más académicas o había algo de fe también o de creencias particulares? No, no, fueron inquietudes académicas e impulsos externos. Bueno, yo hice filosofía que me interesaba, hice clásicas que me interesaba más y yo me quería quedar en el mundo clásico. Y me trasladé desde Salamanca, donde hice la segunda licenciatura de Filología Clásica, me trasladé a Madrid exclusivamente con mi mujer, exclusivamente porque las dos o los dos personajes con los que íbamos a hacer la tesis doctoral, cada uno en lo suya, pues se habían trasladado justamente de Salamanca a Madrid y los dos estaban en la Complutense. Entonces yo me presenté allí, yo no tenía mucha idea y le propuse a lo que los alemanes llaman eh, padre en el doctorado, padre del doctorado, ¿no? Doctor Vater, padre del doctorado. Entonces yo iba pues con un proyecto de filología clásica y entonces este padre de mi doctorado, que se llamaba Luis Gil, que acaba de morir hace relativamente poco y que es uno de esos genios de la reconocido, genio de la filología clásica en España y que ha publicado muchísimo, tuvo una carrera brillantísima y me dijo, pues yo creo que lo que puedes hacer es cambiar el tema que yo presentaba. A mí me gustaba la filología clásica, sobre todo por las ideas. Y yo veía que en la obra de Luis Gil había un estudio de los personajes, de las ideas. Y entonces él me dijo, tú puedes continuar un libro que yo he escrito sobre los antiguos y la inspiración poética y mántica, es decir, profética, en el que se resume lo que pensaban los griegos y latinos sobre eso. Y apuntó, primero, cómo él lo definía y segundo, qué trascendencia podía tener. ¿Cómo lo definía? Pues normalmente lo que se piensa en el mundo antiguo, sobre todo griego, es que la divinidad se apodera del ser humano entero, se mete dentro del cuerpo, elimina la cabeza
y elimina todo. Y una vez que está dentro del cuerpo, utiliza los órganos fonadores de la persona, un hombre o una mujer, la sibila o una profetisa como Casandra, para decir a la humanidad, el mundo griego, lo que le interesa. El dios es Apolo o puede ser algún otro dios. Y dice, yo estoy convencido de que esta idea tan, digamos, tan materialista, ¿no? De que el Dios se mete dentro, que te quita la razón, que utiliza tus órganos fonadores, perdón, que se pone sobre todo en tu intestino y que desde allí te manipula, dice, yo creo que esta es una idea platónica que desarrolló Platón, sobre todo en el Fedro, para explicar la locura de los poetas y la locura de los profetas. Y pienso, dijo Luis Gil, que esa idea fue la que motivó o la base, la razón principal para la elección por parte de los cristianos en el siglo primero o segundo, sobre todo segundo, de un nuevo canon de escrituras para su fe. Es decir, incorporaban el Antiguo Testamento, sí, pero más bien lo incorporaban como algo no que les dirigía la vida, sino que probaba que Jesús era el Mesías. Pero ellos, cristianos primitivos o judeocristianos primitivos, tenían su propio cuerpo de escritos, es decir, evangelios, hechos, cartas de Pablo y tal, no canónicos, no sagrados. Fíjate que hay, todavía hoy tenemos restos, algunos, y algunos completos, de 83 evangelios que están editados por mí. 83 evangelios, no 4. No, y él decía, oye, pues mira, una idea puede ser muy interesante es, aplicó el cristianismo primitivo para elegir sus libros sagrados el mismo criterio platónico de la locura temporal, la ausencia de la mente humana, la posesión del ser divino dentro del cuerpo del, en este caso, del profeta cristiano, ¿no? Para que escribiera los libros y la gente pensaba que eso es así, algo como como un dictado. O sea, Oye, te doctor, aseguro que no es una locura, o sea, pero que es gracias al antiguo mundo helenístico que sí, usted acabó, investigando, el esta Nuevo gran labor Testamento. que ha hecho usted durante tantos años sobre el cristianismo primitivo y la figura de Jesús. Claro, fue el impulso de un personaje de fuera. Oye, y te aseguro que esa idea de investigarlo no es una locura. Piensa que en el Islam actual la inmensa mayoría, salvo algunos, digamos, racionalistas dentro del Islam, creen a pies juntillas que el arcángel Gabriel dictó palabra por palabra, o sea, boca a oreja o boca, ángel, oreja, profeta, el profeta, el gran profeta, pues le dictó el Corán, palabra por palabra. O sea, es decir, que eso es una, digamos, una teoría del siglo VII también, en que Bueno, tiene tanta importancia. Investiga esto. yo siento que Claro, su labor es enorme, doctor Antonio, porque se tiene que seguir investigando. No hay consenso entre los especialistas, ¿no? Hay mucho que hacer, yo siento, ¿no? Y sobre claro, todo sobre el personaje, la figura de Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, pienso que aún hay mucho que dar a conocer, ¿no? Su mensaje está ahí, pero sobre la figura histórica aún hay interrogantes que ya usted, con su labor, está dando la respuesta, ¿no? Son respuestas a veces que igual la Iglesia Católica no comulga mucho con ellas, pero yo siento no, que claro. a lo largo de la historia hay mucha información que no se ha dado y por eso es muy importante la labor de investigadores de su calibre para dar a conocer realmente qué hay de histórico y qué cosas, pues, de alguna manera, entre comillas, se han ocultado, ¿no? Entonces, estamos en Semana Santa, doctor. Es unas fechas propicias para hablar de este tema, ¿verdad? Más propicias imposible. Pero, y sobre todo de su nuevo libro, que se ha agotado, es un éxito internacional, felicidades. Los libros del Nuevo Testamento de la editorial Bueno, pero que Trota. tiene otra edición, ¿eh? Sí, No, sí, se agota hoy y ya hay una nueva. por supuesto, y tendrá muchas más. Como decimos, los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trota es una edición de los 27 libros del Nuevo Testamento traducidos directamente de la lengua original, el griego,
con introducciones y aclaraciones de su texto desde una perspectiva puramente histórico-crítica y aconfesional, es decir, sin ninguna tendencia religiosa previa. Ahora hablaremos de ello, doctor. La obra, que tiene 1.600 páginas, es fruto de 2 años y medio de trabajo y de la labor de toda una vida de nuestro invitado pensando y reflexionando sobre tales cuestiones, ¿no? Hay que decir también que Antonio, has tenido un equipo de colaboradores que habéis estado allí investigando todos estos años. Claro. Hay que decir, doctor, que el Nuevo Testamento, para ponernos en situación, es un conjunto, como decimos, de 27 libros, de los cuales 21 son cartas. Este conjunto de libros constituye la fuente principal para el conocimiento del Jesús de Nazaret histórico. No obstante, nos recuerdas, Antonio, doctor, que el Nuevo Testamento no es un espejo de todos los cristianismos que hubo durante el nacimiento de la fe cristiana, ni de los credos existentes en el momento que se seleccionaron las obras que lo componen, ¿no? Si te parece, Antonio, doctor, voy a leer lo que comprende el Nuevo Testamento, ¿no? Exactamente. Primero, las cartas auténticas de Pablo, los evangelios sinópticos, los Hechos de los Apóstoles, las cartas atribuidas a Pablo, también la carta de los Hebreos, el Evangelio de Juan, la Revelación o Apocalipsis, las cartas comunitarias y las cartas universales, ¿no? El Nuevo Testamento, Antonio, y su conjunto de libros están todos escritos originariamente en griego, esto es importante destacarlo, por lo que afirmas que el Nuevo Testamento forma parte indudable de la historia de la literatura griega antigua, ¿no? Eh, en este sentido, el texto griego podemos decir que es la base de esta obra tuya, de este volumen. Claro, no hay otro. O sea, la gente por ahí por la calle va diciendo, "No, es que", o acuérdate cuando la expansión del Código Da Vinci, que decía que había evangelios arameos y tal, se inventó él, ¿eh? Y que ellos contenían la verdad y tal. Bueno, esos presuntos evangelios arameos estaban también escritos en griego y tampoco eran antiguos, porque el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y otros que aparecían en la novela son del siglo segundo avanzado o del siglo tercero. O sea, no de la época de los evangelios actualmente sagrados que van desde el año 71 o 72 hasta el 100. Bueno, la gente dice, claro, los evangelios se escribieron en arameo. Y luego, ni hablar. Eso es un error gravísimo. Los evangelios se escriben en griego y directamente en griego y utilizando normalmente para las citas de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, y digo normalmente porque no siempre, utilizando la versión griega del Antiguo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento es una obra griega. Ahora, lo más importante, ¿y sus autores qué son? Pues sus autores son judíos, todos, absolutamente todos. Incluso yo diría que Lucas, que algunos dicen, bueno, no es judío, es un proselito, da igual. Judío que acaba de convertirse, que viene del paganismo, pero que es judío total. Pues estos individuos que podían pensar en arameo, porque la mayoría tienen la lengua aramea, escriben ya en griego. O sea, son judíos. Y entonces diría, además de ser un producto, el Nuevo Testamento de la literatura griega es un producto de la literatura judía universal. Es más, yo diría que es la perla de toda la literatura judía de los siglos primero y segundo, porque el Nuevo Testamento va desde mediados del siglo primero a mediados del siglo segundo. ¿Sabes lo que significa eso para la gente? Que digan, no Claro. hay evangelios arameos, no hay nada, las cartas de Pablo no son todas auténticas. El Nuevo Testamento es totalmente judío, es un libro judío, y si no sabes algo de judaísmo, no acabas de entenderlo. Es como si tú vas ahora a Japón y realmente te metes dentro del kabuki, lo que es la cultura japonesa, del teatro y la poesía, y tú ignoras la lengua japonesa, sino que manejas traducciones al inglés y no tienes ni idea de la cultura japonesa, ¿cómo vas a entenderlo bien? ¿No? Todas las alusiones que hacen. Es que no lo entiendes. Este dato poca gente lo sabe, ¿no? Claro, La lengua originaria de estos textos bíblicos es el griego.
Te insisto que son judíos los autores. Es decir, si tú no sabes el trasfondo judío, pues estás perdido. Muchas veces he dicho, en verdad, el Nuevo Testamento solo puede entenderlo a fondo un judío y que sea especialista en su historia del judaísmo de estos primeros siglos. Ese es el que mejor entiende el Nuevo Testamento. O si es cristiano o de tradición cristiana como tú y yo, tiene que haberse pasado muchos años estudiando el judaísmo. Por supuesto, la base, lo que llamamos el Antiguo Testamento, que ya está un poco desfasado. Ahora, políticamente correcto es decir, la Biblia hebrea. Pero además de la Biblia hebrea, que se acaba prácticamente en el siglo IV, y digo prácticamente porque se le coló alguna obra posterior, pero se les coló a los rabinos porque creyeron quien había escrito esas obras, por ejemplo, el Eclesiastés, que la habría escrito Salomón, que es mentira, pero bueno, se les coló. O, por ejemplo, el libro de Daniel, estaban convencidos los rabinos del siglo segundo y tercero que ese era un profeta de la época de Nabucodonosor y se les coló ahí. Pero la Biblia hebrea, es decir, los grandes profetas terminan ya en el siglo IV, antes, mucho antes que Alejandro Magno. Entonces hay que estudiar eso. Claro. Pero no solo eso, es que resulta que la literatura hebrea hasta la época de Jesús, Otro día, doctor, me gustaría hablar de esa parte helenística, ¿no? De los orígenes del claro, cristianismo, pero en porque es muy griego y interesante. en hebreo. Claro, si tú no sabes eso, que es judaísmo posterior a la Biblia, fíjate lo que te digo, judaísmo que se va acercando al tiempo de Jesús. ¿Cómo vas a entender? Hay que estudiar mucho Hay que judaísmo. estudiar. Vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento, de su obra. Luego le preguntaré, doctor Antonio, sobre lo que dice la ciencia, los últimos estudios sobre la figura de Jesús de Nazaret, que demuestran su existencia histórica, ¿no? Eso lo preguntaré luego. Pero antes, el Nuevo Testamento es el testimonio más antiguo de lo que hoy llamamos literatura cristiana primitiva, ¿no? ¿En qué sentido, Antonio, doctor, el Nuevo Testamento es el primer depósito cristiano de lo que un ser humano debe conocer para obtener la salvación o una vida más allá de la muerte? Sí, cierto, bien definido. Lo que el ser humano debe conocer para obtener la vida más allá de la muerte. Creo que es una excelente definición. Bueno, pues el Nuevo Testamento, así tal cual, el fundamento ciertamente es Jesús de Nazaret. Pero realmente diría que no importa ni mucho menos solo el fundamento real, sino lo que los seguidores de Jesús pensaron de los momentos finales de la vida de ese personaje, de su resurrección, porque ellos lo creían firmemente, y las consecuencias que obtuvieron para resolver el gran problema de la salvación. Es decir, todos los judíos estaban convencidos de que de alguna manera llevaban un lastre desde el pecado de Adán, que las relaciones entre Dios y su universo, tal como lo entendían, estaban estropeadas por el pecado y que eso había que arreglarlo. Y si no se arreglaba de una u otra manera, pues la mayoría de los hombres se iría al infierno. Eso es lo que pensaba. Bueno, pues el Nuevo Testamento lo que te dice es, la figura de Jesús hay que entenderlo de esta manera y no de otra. Ahora bien, digo, ese Nuevo Testamento no es la imagen, tú lo has dicho, del cristianismo, sin más, sino de uno de los cristianismos que resultó vencedor. Es la imagen de una pluralidad de cristianismos tras la muerte de Jesús, fijándose en aquellos autores que de alguna manera participan de una misma interpretación de el final, sobre todo, de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Esos tres puntos. Y nada más. Las cosas que dijo Jesús e hizo Jesús, eso viene después.
Pero lo importante es concentrarse en etapa final, finalísima. Muerte, resurrección. ¿Qué significa eso? Pues como lo entiendas bien, el Nuevo Testamento te dice, esta es la interpretación que triunfó. Las otras quedaron por el camino. Si tú sigues esta interpretación de la vida, parte final, muerte y resurrección, como gran acto en el que Dios, que crea el universo y al ser humano como rey de la creación, y que ve que su obra se ha ido al garete, pero que se ha reconstruido la obra. Se ha vuelto casi al paraíso, teóricamente, gracias a la vida de Jesús y sobre todo a su momento final, muerte, cruz y resurrección. Si tú lo crees y lo aceptas, te salvas. Y si no, no te salvas. Ni más ni menos. Así, pero otras interpretaciones quedaron por el camino. O sea que el Nuevo Testamento es el testimonio del cristianismo, no único, sino el vencedor. Esto es muy importante. Había muchos. Como decimos, doctor, el Nuevo Testamento tiene el formato de un solo libro, pero en realidad es un conjunto de libros, a veces muy dispares entre sí, ¿no? Como decimos. Este hecho explica su riqueza, pero al mismo tiempo hace imposible una lectura única, ¿no? Sin embargo, doctor Antonio, entiendo que el Nuevo Testamento, a pesar de la diversidad de libros por los que está compuesto, ofrece, digamos, una unidad de fondo, ¿no? Claro, tiene que ofrecerla. ¿Por qué? Pues porque en el momento en los que se va a constituir el Nuevo Testamento, que es desde, digamos, la muerte de Pablo, y sobre todo cuando Pablo se edita a principios del siglo segundo y cuando los evangelios empiezan a ser conocidos, los cuatro que finalmente triunfaron, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, por este orden, empiezan a ser muy bien conocidos por las lecturas en los domingos en las principales ciudades del imperio. Y resalto esto, el cristianismo al principio es fundamentalmente urbano, de grandes ciudades. No digo que sea de clases ricas urbanas, pero sí de clases urbanas, ciertamente. No es del campo. Pues entonces ese cristianismo en ese momento es básico el, digamos, conocer esos impulsos que llevaron a esa selección y no a otros. Pues entonces nos concentraríamos ahí. Yo no sé si con eso respondo a tu pregunta o quieres que dé algún punto más. No, no, perfecto. Entiendo que este primer corpus cristiano Ah, tiene una bueno, unidad de fondo, como decimos. pero ¿sabes por qué se logra la unidad de fondo? Por muerte por parte del Imperio Romano de parte de la principal oposición, es decir, de entre los cristianismos, pues había algunos de pocos miembros y otros de muchos. El que tenía bastantes miembros era el de los seguidores primitivos de Jesús, que estaba primero en Jerusalén y que de Jerusalén se va expandiendo a Siria, que está al lado, o sea, Siria e Israel están al lado, fíjate, le separa los altos del Golán solamente, antes y ahora, ¿no? O se va extendiendo también por las islas, Chipre y Asia Menor. Pero realmente ese cristianismo principalmente que hacía oposición al que luego triunfó es el cristianismo en torno a la figura de Santiago. Son judíos. ¿Y qué ocurre? Que el Imperio Romano mata a un montón de judíos durante 3 guerras, del 66 al 70, se liquida a un montón de gente en Jerusalén, aniquila el templo y aniquila todo. Después, otra cosa que no conoce la gente, que se levantan los judíos, normalmente por segunda vez en tiempo de Trajano, entre el 114 y el 119, no en Israel, pero sí en la Cirenaica, es decir, en lo que es el actual Egipto y en Chipre y en las islas y por ahí, y Trajano los aniquila. Y luego por tercera vez se levantan de nuevo en Israel en tiempos de Adriano,
del 132 al 135, y entonces el imperio machaca de tal modo al judaísmo, fíjate, tan tremendo que del 135 hasta el 1948 no hay Estado de Israel. O sea, el machacamiento es tremendo. Bueno, es que fueron los romanos los que liquidaron a los judeocristianos. Es decir, el cristianismo ese de seguidores de Pablo se encuentra que sus máximos competidores a la hora de interpretar a Jesús, es decir, que tienen otro evangelio, otro pensamiento de eso que decíamos antes, la muerte y la resurrección de Jesús, resulta que han desaparecido casi todos, porque se los han liquidado los romanos. Entonces se encuentran los paulinos que en sus comunidades, ¿cuáles? Pues las ciudades importantes, Roma la primera, Alejandría, Antioquía, Éfeso, quedan solos los paulinos. Lo que está claro, doctor, como bien nos ha trasladado, es que hay una unidad que es, digamos, es el primer intento, el Nuevo Testamento, de varios autores por comprender la historia del mundo y del ser humano a la luz de lo que, según ellos, eran los planes salvadores de Dios, manifestados sobre todo en la figura de Jesús de Nazaret, en su vida, en su predicación, muerte y resurrección, ¿no? ¿En qué sentido, doctor, su obra, los libros del Nuevo Testamento, de la editorial Trota, es un texto crítico respecto a los libros que conforman el Nuevo Testamento? Es totalmente crítico porque lo interpreta desde el punto de vista puramente histórico, sin obediencia alguna a una confesión religiosa o filosófica previa que te hace interpretar los textos de una manera conforme a esa confesión o ideología previa, que puede ser filosófica o de partido o de cultura. Intenta ser histórico incluso a la hora de interpretar la teología, porque el Nuevo Testamento de hechos y dichos de Jesús tiene prácticamente solo 4 libros. El resto alude a Jesús como fundamento, pero nada más. A su muerte, su resurrección y su importancia, pero de su vida, sus dichos y sus hechos no cuentan nada, salvo los evangelios. Pues Ujú. entonces, realmente lo que importa es entender históricamente esa base, los evangelios, e entender históricamente si la interpretación teológica de los dichos y hechos de Jesús es correcta o es pura teología, digamos, correcta con el pensamiento de Jesús. O sea que yo hago, o hacemos, de los 5 colaboradores, tres somos los principales comentaristas. Curiosamente, hay 2 de apellido catalán, ¿eh? Muy bien. Aunque uno es oscense, pero debe ser de la franja, se llama Fontana, Gonzalo Fontana, que es catedrático en la Universidad de Zaragoza, y otro es Josep Montserrat, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya es emérito, ¿no? Mm. Y nosotros pues ya somos mayorcitos y gente tal, pero bueno, curiosamente aquí hay 2 catalanes, como quien dice, bueno, un aragonés, pero de la franja, ¿no? Con un apellido catalán. El segundo no, el segundo es muy de Huesca, de Gonzalo Fontana, pero vamos, el Y primero, todos han trabajado bajo su batuta, ¿no? Durante estos años, ¿no? claro, O sea porque yo que tuve la idea, pero hemos trabajado en igualdad de condiciones, ¿eh? claro, claro, Es decir, nadie ha impuesto nada. claro, y cada uno con su Libre de visión, Dios. y cada Yo uno con con su interpretación también, que esto es una de las claro, riquezas de su obra, que cada uno tiene su interpretación, por lo que el lector también puede interpretar, ¿no? Tiene varias opciones de claro. varias visiones, ¿no? De los hechos. O sea, y que sepa perfectamente que no hay ni siquiera una unidad entre nosotros 3, porque nos respetamos. Además, yo, sinceramente, yo creo que tanto Gonzalo Fontana como Josep Montserrat, pues son gente que muchas cosas conocen mejor que yo, el cristianismo primitivo, y son más listos que yo, digámoslo claramente. Y por lo tanto yo les tengo un respeto pavoroso, como para corregirlos. No los corrijo. Simplemente puedo decir, oye,
que nosotros tenemos esta forma de poner esta cita o esto otro y hay que atenerse a estas regulaciones de la editorial. Eso se llama edición literaria, pero no es una edición ideológica. Ahora, entiendo. los tres Doctor, somos laicos, ¿eh? entiendo, doctor, que existía la necesidad, ¿no? En el mercado, existía la necesidad de esta presente publicación suya en lengua castellana, ¿no? Porque ofrece una nueva visión, como bien dice, ¿no? Hasta la fecha no Nunca se había existía una nunca. interpretación meramente histórica y efectuada con criterios estrictamente académicos. O sea que, y además no confesionales, criterios no confesionales y sin ninguna tendencia religiosa previa, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Entiendo que la correcta comprensión de unos textos escritos, doctor Antonio, de hace casi ya 2 milenios, exige una labor explicativa basada en conocimientos literarios e históricos, no solo teológicos. Sí, eso es la verdad, ¿no? Y es lo que decíamos antes. Nadie puede. ¿Tú crees que alguien, fíjate, te pongo otro ejemplo. Antes hablábamos de los japoneses. ¿Tú crees que alguien puede interpretar correctísimamente el ajedrez ahora o el mismo fútbol sin antes haber leído un montón de libros sobre ajedrez o fútbol? No puede. No, Ahora yo digo, esta es una interpretación técnica, tú lo has dicho bien, es académica, pero también es para el pueblo. Y sobre todo yo diría, tú decías en castellano, nunca se ha hecho. ¿Tú sabes cuándo empezó a verterse el Nuevo Testamento en romance castellano? ¿cuándo? Pues en tiempos de Alfonso X el Sabio, estamos en el siglo XIII. Desde entonces, las traducciones, bueno, aparte que se hayan hecho del latín, es lo mismo que si yo estoy, digamos, traduciendo literatura rusa, pero no sé ruso y traduzco desde el francés, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ciertamente, ¿qué es lo que se ha hecho en España desde la época de Alfonso X el Sabio? Todo es confesional. Pero ojo, el que seas académico, el que no seas confesional, no quiere decir que tú seas un anticlerical. Yo esto sí que me gustaría que lo acentuáramos, Ujú. porque hay mucha gente que me dice, no, es que tú eres un anticlerical. Pues es absolutamente mentira. Así, bien claro, yo no soy anticlerical y tengo montones de amigos con los que bebemos cervezas y confraternizamos que son clérigos. Es decir, que disentimos en la interpretación histórica, pero no soy anticlerical, soy un mero historiador y Monserrat tampoco, y Gonzalo Fontana tampoco, en absoluto. Decimos, bueno, esto nos parece que es así, usted piense lo que quiera, pero decimos, es básico para llegar a la historia no tener requisitos previos, pero el no tener requisitos previos no significa que tú seas anti, Entiendo. en absoluto. O No sea, es militante esta obra, vamos, que no es militante. claro, o sea que en cierta forma, Sí, sí, Antonio, leer tu obra nos permite acceder a un sentido, digamos, diferente y más interesante, si cabe, ¿no? De estos textos bíblicos y contemplarlos con unos nuevos ojos, ¿no? Podemos sí, decir que tanto tú como tu equipo, Antonio, de colaboradores, por lo que me estás diciendo, tu obra marca un punto y aparte, ¿no? Es como un cambio de paradigma en cuanto a sí, la totalmente, comprensión de estos textos bíblicos. totalmente. Y no solo en castellano. Vamos, si tú ahora tuvieras tiempo y empiezas a repasar la literatura que se ha escrito como comentario no científico, es decir, no estoy hablando comentario al Evangelio de Marcos, 2000 páginas, solo para 4 gatos. Comentario al Evangelio de Lucas, 3000 páginas, solo para 4 gatos en la ciencia. No, me refiero a un comentario completo al Nuevo Testamento desde el punto de vista histórico, como tú busques en italiano, en portugués, en francés incluso, porque hay una edición un poco comentada de Gallimard, pero resulta que está hecha por teólogos confesionales.
En alemán incluso hay una edición, pero que trata también de los apócrifos y los comentarios son mucho más pequeños, porque además tiene muchas menos páginas y porque el editor es un catedrático de teología. Y resulta que los que son teólogos independientes, pues no se han juntado en otros países, en Estados Unidos o en Inglaterra, salvo quizás un poco en Suecia, no se han juntado 3 o 4 para decir, vamos a hacer un Nuevo Testamento manejable, aunque tenga cerca de 1.700 páginas, son 1.665 exactamente, un Nuevo Testamento completo y manejable desde el punto de vista histórico. Eso yo no lo encuentro en ninguna parte. Encuentro, sí, como te digo, comentarios técnicos. Pero bueno, esos comentarios técnicos, como decía antes, ala, dale un comentario en alemán o en inglés a alguien de la calle de 3.000 páginas sobre el Evangelio de Lucas. Bueno, dice, oiga, eso yo ni me interesa. Lo que pasa es que nosotros hemos leído mucho durante 40 años y lo hemos comprimido en nuestras ideas y lo hemos hecho accesible. A eso me refiero. Un comentario de todo el Nuevo Testamento, aunque tenga 1.700 páginas, es pequeñito, te lo Lo que aseguro, está es lo que pequeñito sí, sí, lo que está claro, Antonio, es que esta y no mirada existe. exacto, que es nueva, al menos, nueva, relativamente nueva, ¿no?, sobre los libros del Nuevo Testamento. Claro, porque si le pones desde otro punto de vista, ya son distintas. Es decir, la perspectiva que tú adoptas te permite una comprensión distinta, en concreto en este caso, de algo que aparentemente no se mueve. Si lo miras desde otra perspectiva, que es la historia pura, no la teología, ¿eh? la crítica literaria, lo ves de otro modo. No, Y y al tener, Antonio, diferentes visiones, de especialistas, estamos ante, yo creo, un instrumento casi científico para poder tener una visión más certera de los acontecimientos que están narrados en los evangelios. yo creo que sí. Yo creo que la palabra más certera puede decir de verdad la profunda verdad, aunque a algunos les moleste. Entonces alguien dirá, bueno, nos hemos equivocado. Bueno, yo diría, es muy distinta, ciertamente, lo admito, la fe de un cristiano del siglo XIX de la fe del mismo cristiano del siglo XXI. Pero aún así, las dos están bastante alejadas de ciertos aspectos históricos de la base del cristianismo, que es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ciertamente es más certero. Es decir, yo veo a Jesús más certeramente el Jesús de la historia. Alguien me dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa el Jesús de la historia? Y entonces yo le digo, allá tú, si tú quieres basar tu fe en Jesús en algo puramente mental, porque la teología es mental, o sea, la teología es humana, la No, teología claro. es un invento humano, Una como la cosa fe. es la fe y otra cosa es estudiar la historia. Yo, por ejemplo, tengo fe en Jesús, pero hay que investigar, hay que seguir investigando la figura de Jesús, Pues porque yo claro, siento que se ha distorsionado mucho de su mensaje y eso está ahí. cierto. Y entonces, una cosa, como decimos, es la fe, yo tengo fe, pero otra cosa son muchos de los acontecimientos y hechos narrados que otro día podemos analizar por separado, ¿no, Antonio? Tienen aún que salir a la luz muchas de estos términos, Claro, es ¿no? que cambia la misma perspectiva de la fe, pero también, atención, hay quienes dicen, a mí no me interesa el Jesús de la historia, porque el Jesús de la historia varía con las perspectivas que tienen también los historiadores. ¿Vale? Y dice, no, a mí solo me interesa el Jesús de la fe porque ese no cambia, el Jesús del dogma. Y yo digo, bueno, ¿y si el Jesús del dogma en parte tiene perspectivas de Jesús equivocadas? Uno, ¿eh? Tú estás fundando tu fe en perspectivas equivocadas, allá tú. Y segundo, no es verdad eso que dices, que el Jesús de los historiadores cada uno dice lo que le da la gana. Eso no es verdad. El Jesús de los historiadores, desde finales del siglo XVIII hasta ahora, se ha ido puliendo por consenso entre los historiadores, me refiero, independientes.
Los Sí, historiadores transmiten otra cosa distinta no, por eso. y los Por de eso la digo que hay insi que hay que seguir investigando y los especialistas, los historiadores tienen que seguir investigando, y de hecho es una labor enorme, porque hay muchas cosas que se han reinterpretado a lo largo de la historia y se han alejado del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús está ahí y es inamovible, y es en el que yo tengo fe. pero es Pero hay otras interpretación. cosas, yo siento que se han distorsionado, ¿no? Y por eso es importante el trabajo que hacéis, para dar a conocer nuevas perspectivas, nuevas visiones que han quedado, digamos, tapadas a lo largo de la historia. Es cierto, pero te insisto que hay gente que eso no le interesa, que Bueno, dice que nuestra tarea es como un poquito negativa y malvada, bueno, porque ca quita la seguridad de la gente. cada uno debe hacer en la vida lo que siente, ¿no? Como el título del programa, La era del ser, ¿no? Cada uno trabaja para ser. Cada uno toma sus decisiones y tiene sus perspectivas, sus visiones de la vida, ¿no? No hay que juzgar a nadie, ni juzgamos, ni nada. Cada uno que tenga su camino. Lo importante es hacer uno lo que siente. Antonio, ¿a qué es debido que aún hoy en día el análisis de los evangelios por parte de los especialistas siga ofreciendo tantas visiones dispares y no homogéneas? Bueno, es que los especialistas están cada vez más unidos por una serie de puntos. Esos puntos no son, yo digo siempre, que ya están determinados y que son unos 25 puntos, más o menos sobre la vida de Jesús. Bien, los historiadores están cada vez más cerca a suscribir esos 25 puntos. Ahora sería un poquito largo de decirlos, pero se podrían decir. Y entonces las perspectivas son más de lo que cree la gente. Es decir, la realidad de la figura de Jesús presentada por los historiadores no es tan dispar como argumentan los enemigos ideológicos o como acabas de decir tú, ¿a qué se debe que sea tan dispar? Es que yo digo, entre los historiadores independientes, hombre, no hay tan dispar. Te pongo un caso. Por ejemplo, uno de los que escriben los libros del Nuevo Testamento, precisamente el que es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. La imagen de Jesús es fundamentalmente la de un guerrillero armado. Sin embargo, mi imagen o la de Gonzalo Fontana no es la de un guerrillero armado, sino más bien es la figura de un iluso un poco religioso que no tiene ejército ninguno, que tendrá a lo mejor una pequeña panda de seguidores que a lo mejor no llegan ni a 30 o 40, que evidentemente algunos pudieran tener algún arma pesada, es decir, una espada que fuera tan recia como la de los legionarios, pero la mayoría no tendrían esas armas pesadas. Y entonces ese grupo lo que pensaba fundamentalmente es, ¿ves? Y aquí sí que hay una diferencia, es que esa misión de Jesús sería solo de anunciar la venida del reino de Dios, pero que Dios, con su legión de ángeles, o él mismo directamente, se encargaría de instaurarlo. Es decir, no era un guerrillero armado. Ahí hay una diferencia sustancial entre José Montserrat y yo. Pero al mismo tiempo no hay una diferencia sustancial a la hora de decir, ¿este Jesús era judío integral? Sí lo era. ¿Y fue condenado por un tribunal romano? Pues sí. ¿Y la condena fue de sedición contra el Imperio Romano? Pues sí. ¿Y como historiadores tú puedes probar la resurrección de Jesús? Pues decimos los dos, pues no. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como historiadores? Solamente certificar que los seguidores de Jesús creían en esa resurrección y que si tú no aceptas que esos seguidores, los dos, tanto José Montserrat como yo, si tú no aceptas que esos seguidores estaban dispuestos a morir por esa creencia, no puedes explicar el nacimiento del cristianismo. Pero no hablas de la resurrección en sí.
sino de la creencia que lleva a la gente a pensar que Jesús es el Mesías a pesar de los pesares. ¿Ves? Tenemos, Montserrat y yo, una perspectiva al principio muy distinta. Él considera a Jesús un guerrillero armado y yo lo considero un pacifista, pero no pacifista al modo usual, porque Jesús era totalmente antirromano. Y un individuo que es antirromano, y los dos coincidimos en que prohíbe pagar el tributo a Roma, a pesar de las apariencias, realmente ese individuo es un sedicioso. Aunque yo no tenga ejército, ¿es verdad o no? Pero si yo ando predicando aquí, vamos a ver, en el reino actual de España, actual, pues aquí no cabe absolutamente nadie que no sea, ahora mismo no firme un juramento de lealtad a Pedro Sánchez. Vamos, diga usted, eso sería una barbaridad, porque cada uno piensa lo que le da la gana, ¿no? Y con fundamentos. Pues es que es lo mismo. Si coges a Jesús, él sí firmaría, el Jesús de José Montserrat, sí firmaría un juramento de no lealtad al imperio. Y el Jesús mío firmaría un juramento de no lealtad al imperio. Y por lo tanto, los dos merecen la pena ir a la cruz, según la ley del imperio. Entiendo. Doctor, ya llevamos casi una hora. Me gustaría hacerle muchas más preguntas. Vamos a intentarlo, porque es muy interesante todo lo que nos está contando. Pero bueno, le emplazo a otro día, si le va bien, a seguir hablando del Nuevo Testamento, que a mí me parecen fundamentales, ¿no? No obstante, Antonio, se cree o se estudia o está comprobado que probablemente fue en el año 51 después de Cristo que se escribió la primera obra que podemos decir que conforma el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sabemos a ciencia cierta, Antonio, doctor Antonio Piñero, quiénes son los autores de cada uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento, o la mayoría son anónimos? Quitando las 7 cartas que en nuestro volumen, los libros del Nuevo Testamento, son solo 7 las cartas auténticas y no 14, como se suele seguir predicando en todos los sermones y en muchos libros piadosos, solo 7, quitando esas 7, quedan 20 obras de autores en realidad desconocidos. Unos son desconocidos, pero no pasa nada. Viene el siglo segundo y le pone un nombre de autor. Por ejemplo, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Pues yo no tengo ni idea, ni nadie. ¿Quién escribió el de Mateo, o el de Lucas, o el de Juan? Ni idea. Ahora bien, sin embargo, en el siglo segundo, en torno al 170, 130, 140, perdón, ya le van poniendo nombres, porque les molestaba mucho eso de que fueran obras anónimas, pero les ponen nombres. Ahora Pero no bien, está comprobado históricamente que nadie ha fueran los comprobado. autores. Pero eso no son falsificaciones, son que le han puesto nombre a obras que son anónimas. Pero ahora, ¿tú qué dirías si viene un señor ya muerto Pablo, ya muerto Pablo, como el autor de Segunda Tesalonicenses o el autor de Efesios? Bueno, ese no lo dice claro ni el de Colosenses sí. O sobre todo el autor de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, ya digo, ya ha muerto Pablo, y dice que eso lo ha escrito Pablo. Es decir, una persona conocida de todos, aunque no haya leído ninguno, o sea, lo conocen todos los cristianos, aunque no todos hubieran leído sus cartas, pero sí saben qué es lo que piensa. O sea, ¿tú qué opinas, aun poniéndote en el libro primero? Perdón, en el siglo primero. ¿Tú qué opinas? Esos señores son falsificadores. Antonio, afirmas que cada escrito dentro de este conjunto unitario que conforma el Nuevo Testamento es obra de, como decimos, de un autor individual con sus perspectivas propias e intereses particulares, ¿no? ¿En qué se basaban esos intereses particulares de cada autor? Bueno, habría que meterse en la mentalidad de cada uno. Por ejemplo,
Si tú te refieres, los intereses de los evangelistas son muy distintos de los intereses, por ejemplo, de los autores de las epístolas pastorales o el autor del Apocalipsis. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Cuáles pueden ser los intereses, por ejemplo, de los evangelistas? Pues Claro. uno, los evangelistas son paulinos, aceptan el punto de vista paulino de la muerte, o sea, del final, muerte y resurrección de Jesús. El Vale, punto de vista de Pablo de Tarso. seguro. Pero, sin embargo, corrigen al maestro y le dicen, alto maestro. Hombre, no se lo dicen así, pero en la práctica le dice, tú dices que lo único importante son esos momentos finales y la muerte y resurrección, pero nosotros decimos que la vida de Jesús, los dichos de Jesús y las acciones de Jesús son un paradigma y un ejemplo que nosotros podemos tener en cuenta para nuestra vida moral y material. Pues menuda corrección de Pablo, ya es tremenda, ¿sí o no? Claro. Pues ahí ya tienes. ¿Cuáles son los intereses de los evangelistas? Pues corregir a Pablo, en parte, machacar también ideas equivocadas. O sea que O según la comunidad cristiana, a la que hacía perteneciera el autor, hincapié, tenía sus intereses propios. claro. Y por ejemplo, las pastorales, las epístolas pastorales, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito. ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo ha muerto hace mucho tiempo. Que la venida de Jesús, segunda, al mundo, se retrasa prácticamente sine die. Entonces hay que organizar a la iglesia en este mundo. Pablo no tenía esa necesidad, porque Pablo estaba convencido de que el fin del mundo ocurriría mientras él estaba todavía vivo, sino que lean primero Tesalonicenses. Luego, la perspectiva es distinta. Entonces, las pastorales tienen una perspectiva distinta. Ya Pablo es un maestro muerto, sus palabras forman un depósito de la fe. Y tercero, hay que organizar la iglesia. ¿Y cómo se organiza? Pues con modelos de la sociedad circundante. Apuntas, Antonio, que el corpus del Nuevo Testamento está conformado en base a 3 elementos básicos, ¿no? Uno serían las tradiciones sobre Jesús, considerado como el Mesías, sobre todo después de su muerte, ¿no? Luego estaría la interpretación de esas tradiciones por diversos métodos, en especial su iluminación con textos de la Biblia hebrea por medio de unas técnicas y esquemas de exégesis propios de la época. Luego la acomodación de las tradiciones ya interpretadas a las circunstancias de cada comunidad, como decimos, concreta, a la que iba dirigida cada obra particular del Nuevo Testamento, ¿no? Entiendo, Antonio, que los autores que interpretaron las tradiciones sobre Jesús y sus sucesores eran a su vez seguidores de Jesús, ¿o no? Hombre, claro, evidentemente, si no, no serían Claro. mesianistas, son seguidores de Jesús como Mesías. Cristiano, en su parte griega, Christos es el ungido, es el Mesías, y el sufijo final, anus, cristianos, es aquel que pertenece a la banda, equipo o congregación o lo que sea del Mesías. Todos son mesianistas, si no son seguidores de Jesús. Otra cosa es cómo lo interpretan. Por ejemplo, el autor de Hebreos piensa en un Jesús celestial que es un sumo sacerdote. Es decir, que hizo un sacrificio que vale de una vez por todas y se acabó el templo. Pero eso jamás lo pensó el Jesús histórico, que él jamás se consideró sacerdote ni lo era. O sea, que hay una interpretación radical ahí de Jesús. ¿Y por qué? Pues lo acomodaba a su momento presente. El autor de Hebreos está hablando con unos judíos que probablemente tienen tentaciones de abandonar el judeocristianismo porque la parusía no llega y volver al judaísmo puro, mondo y lirondo. Entonces aplica y les defiende, oye, no volváis a algo que ya está periclitado. ¿No ves que el templo no tiene ninguna eficacia redentora? ¿No ves que Jesús era el sumo sacerdote y con su sacrificio de una vez por todas y en el templo celestial hizo innecesario cualquier otro tipo de sacrificio? Es decir, el templo ya no vale para nada. No caes en la cuenta. Eso es aplicar
la teología. O sea, coge la figura de Jesús, la interpretas después de Pablo. O dicho de otra manera, Jesús es interpretado por Pablo y luego Pablo es interpretado por los seguidores de Pablo, que a su vez, claro, reinterpretan a Jesús y es una cadena de reinterpretaciones. Y hemos puesto Hebreos como ejemplo. El Jesús de Hebreos tiene poco que ver con el Jesús histórico y ni siquiera con el de Pablo, porque le presenta como su sumo sacerdote que Pablo no llegaba a eso. Y explica también, en fin, el retraso de la parusía. Y le dice a los judíos, en eso sí que era igual que Pablo, ni se te ocurra volverte al judaísmo. Lo que está claro, Antonio, es que la tradición sobre Jesús empezó a formarse de manera oral, con los recuerdos de su persona y de su obra inmediatamente después de su muerte, ¿no? ¿Qué es lo primero que se puso por escrito sobre Jesús y su obra? ¿Hay conocimiento sobre ello? Hombre, hipotéticamente solo. Yo creo que lo primero que se pusieron por escrito son hojas volantes, es decir, lo que un predicador cristiano, esto es una suposición, una hipótesis, y recuerda mi manera de expresar que siempre he dicho que las hipótesis son, no son certezas, pero probablemente lo que se puso por escrito fue una parábola, un milagro de Jesús, un dicho solemne de Jesús que se escribía en una hoja de papiro y el que tenía más dinero escribía varias hojas y se formaba un pequeño librito y lo utilizaba pues porque cada cristiano al principio era un propagandista de su fe en su círculo íntimo, ¿eh? No O iban por sea, la calle. Antonio, ¿es cierto que los primeros profetas cristianos que enseñaban en nombre de Jesús, le atribuyeron nuevas parábolas y que Sí, cambiaron las que realmente provenían de él para mejorar su entendimiento de cara a las grandes multitudes? casi seguro que sí. Y además modificaron y transformaron las parábolas que son meras comparaciones, las transformaron en grandes alegorías de lo que pasa en el cielo, en el infierno y en la tierra. Es decir, transformaron las parábolas que había y crearon nuevas. Eso lo dice la crítica literaria y la crítica del pensamiento de Jesús y sobre todo lo dice el que muchas de esas parábolas están testificadas por una sola fuente. Entonces, un historiador que ve algo testificado por una sola fuente, te pongo un caso que a la gente le fastidia mucho, que es la maravillosa parábola del hijo pródigo en Lucas 15, que es la parábola más bella del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Sí, La la del verdad es hijo que sí. pródigo es bellísima, pero solo está testimoniada por Lucas. Un historiador no puede decir, no lo niega, pero no puede afirmar tajantemente que la parábola del hijo pródigo salió tal cual de la vida de Jesús o de la boca de Jesús o ni siquiera que la pronunció Jesús. O ¿Por qué? sea Porque solo tiene una fuente, no puede o contrastar. o sea que todos los dichos de Jesús, Antonio, o las historias de sus milagros, curaciones, etcétera, fueron siendo, Puesto modificadas hasta que los evangelistas las recogieron y las plasmaron en sus libros. y ellos mismos las modificaron, sin duda alguna. Es decir, antes de los evangelios había ya colecciones de dichos de Jesús, pequeñas colecciones de parábolas y pequeñas colecciones de milagros. O sea que los evangelistas cambian. Es más, una cosa que dice la crítica histórica, las tradiciones iban sueltas, no tenían ni fecha, ni lugar, ni orden. ¿Sabes lo que significa eso? Ni fecha, ni lugar, ni fecha. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Ni orden, ¿en qué sitio? Ni circunstancia, tampoco. Son palabras sueltas. Sin embargo, los evangelistas lo encajan en un esquema biográfico con una temporalidad que se inventan ellos, con una localización que responde a la tradición, pero que precisan ellos, y con unos viajes de Jesús que en parte se inventan ellos. O Es sea decir, que, Antonio, podemos decir entonces,
que las diferencias de perspectivas sobre Jesús, sobre el Nazareno, que hay en las obras del Nuevo Testamento, se deben en parte, como estás comentando, a cómo se transmitió el material pretendidamente tradicional y a cómo los diferentes autores combinaron los elementos de ese material y a cómo, digamos, los amoldaron a las circunstancias concretas o a las necesidades de sus lectores o seguidores. sin duda alguna. Es decir, la situación vital de cada comunidad y de cada evangelista y de cada cosa determina qué intereses tiene y, en general, qué escoge de Jesús y si escoge más cosas, entre esas cosas, dichos o hechos, qué pone más de relieve. Sí, sí, totalmente, hay una acomodación. Muy bien, Antonio. Bueno, vamos a tener que terminar porque ya llevamos casi una hora. Vamos a seguir hablando de todo ello, pero antes de acabar sí que me gustaría primero apuntar una cosa para nuestros oyentes, que el estudio científico del Nuevo Testamento permite bucear en este complejo proceso, intentar la separación de lo que es lo primitivo en la tradición, que pertenece básicamente al relato más antiguo sobre Jesús de Nazaret, o bien que fue añadido a ella como interpretación o reflexión, ¿no? O sea que habría mucho que discutir, Antonio, de qué hay de verdad histórica en los evangelios y qué hay de ficción, ¿no? Pero Sí, esto lo podemos hablar en otro espacio, ¿no? Pero llegados hasta aquí, en esta Semana Santa, ¿podemos afirmar, Antonio, que la ciencia afirma en un alto tanto por ciento altísimo que la figura de Jesús de Nazaret indiscutiblemente existió históricamente? sí lo afirma, perdón, la ciencia lo afirma y los que lo niegan son a lo mejor el 0,5% sí llega. Son muy pocos en el mundo. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque la ciencia distingue entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Claro, Jesucristo tiene una parte histórica y una parte teológica, mental, de fe. Ese personaje como tal no existe, existe en la fe del creyente. es una mezcla entre ¿Vale? personaje histórico y teológico. Es porque es histórico más teológico. Ahora, el Jesús histórico, una vez reducido a Jesús de Nazaret o Jesús hijo de José, ese es un personaje como tantos otros de Israel del siglo I. ¿Qué ganas con negar su existencia? Pues ¿sabes qué ganas? Volverte loco, así, sencillamente, volverte tarumba para explicar luego cómo nació el cristianismo. Porque entonces todo el Nuevo Testamento es absolutamente un invento. Y yo te aseguro que ni un potentísimo ordenador ahora lo podría inventar tal como está escrito. Eso es un producto humano y además un producto de un montón de autores y de muchas manos que se contradicen entre sí. Nada que ver con un invento de uno o de unos cuantos. Por tanto, si no ganas nada negándolo, otro argumento, bueno, pues no lo niegas. ¿Por qué? Porque hubo varios Jesuses, como quien dice, varios Mesías, 10 o 12 en la época. O sea, ¿qué ganas negando la existencia? Porque no te atreverás a negar la existencia de los otros también, ¿no? O de Juan Bautista, que no tuvo tantos seguidores, pero que los tuvo. No ganas nada. Y segundo, en la época, los judíos jamás de los jamases, como decíamos de pequeños, nunca hubieran seguido a un Jesús mítico o que alguien se lo presentara literariamente. Es imposible, eso va contra la esencia misma del judío, que tiene que tocar al Mesías, oírlo, palparlo. Totalmente, sí, vamos, es una hipótesis absurda. Y tercero, la última, aparte de lo que ya he dicho, que los evangelios son en sí infalsificables, ¿no? Y la última, ¿tú crees que cuando discutían judíos que no creían en Jesús, con judíos que creían en Jesús, pero muy pronto empezaron a discutir, ¿eh? ¿Tú crees que no hubiera sido facilísimo, pero muy pronto, en época de Pablo? ¿No crees tú que la discusión hubiera sido facilísimo que el judío que no creía que Jesús era el Mesías hubiera dicho, ¡ech! ¡Alto! Para el carro. Se acabó la discusión, porque ese Jesús no existió nunca. Evidentemente, si eso hubiera sido así, hubieran empleado ese argumento. Pues jamás, nunca jamás.
el judaísmo se le ha ocurrido emplear eso. Habrá dicho 1000 millones de veces que Jesús era un Mesías falso y que los cristianos lo magnificaron y lo divinizaron, ¿vale? De acuerdo, pero jamás, cuando lo tenían en su mano, jamás utilizaron ese argumento. Hay que pensar en eso, ¿eh? Porque vamos, si tú estás discutiendo conmigo sobre el Real Madrid y el Barça, a ver quién es mejor, y yo te digo, oye, ¿qué estás diciendo? Si el Real Madrid no existe, el Barça es el único, es el mejor, porque el Real Madrid es una ficción de los periódicos. No existe, nunca jamás habrías oído ese argumento porque es estúpido, ¿no? Pues es igual, Lo que está claro es que exactamente Jesús, igual. Dos judíos, incluso en la vida de Pablo, que están discutiendo sobre si Jesús es el Mesías o no, y va a decir uno, venga, hombre, que ese Jesús no existió nunca. Es absurdo. es así. No, lo que está claro, decía Antonio, que Jesús de Nazaret existió, Sí, sí, tenemos las pruebas. Yo tengo mi fe, ¿no? Una cosa es la fe, bueno, pero yo pero eso siempre es la otra. sí, 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 pero aparte, a mí me interesa la historia y me interesa todos los estudios que se están realizando, los que se pueden realizar, porque en una investigación universitaria me imagino también que debe haber sus límites, a veces confesionales, según la universidad, etcétera, no se puede ir más allá muchas veces, pero le doy la enhorabuena, te doy la enhorabuena, Antonio, por tu labor, porque realmente abres ventanas, ¿no? Abres, luz, ¿no? A todo ese conocimiento. Y a pesar de todas las interpretaciones o nuevas interpretaciones que puedan salir de los textos, la fe en Jesús y en su mensaje está ahí, y eso es inamovible. El mensaje de Jesús es inamovible, por diferentes interpretaciones que salgan o que saldrán. Y en esta Semana Santa, pues lo vivimos así, ¿no? Antonio Piñero, ha sido realmente un placer y si le va bien, si te va bien, Antonio, proseguimos en una otra ocasión para hablar, bueno, de ese método científico para estudiar Jesús, Pablo de Tarso, en fin, Pedro, la iglesia primitiva, todos estos temas que tanto nos interesan. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues saludos a todos nuestros oyentes y videntes. Antonio Piñero es autor de numerosos libros, incluyendo ensayos, novelas históricas y traducciones y artículos académicos. Es un activo divulgador, como vemos y sentimos, ¿no? A nivel mundial de estos temas que él es especialista. Algunos de los libros más recientes de Antonio Piñero, del doctor Antonio Piñero, son En directo desde el siglo primero, de la editorial Lacónica, El Jesús que yo conozco, de Adalid Ediciones, Aproximación al Jesús histórico, de la editorial Trota, y esta última obra, Los libros del Nuevo Testamento, de la editorial Trota. Doctor Antonio, ha sido un placer realmente tenerte hoy en la era del ser y quedamos para una nueva ocasión. Muchísimas gracias, Antonio. Pues gracias a ti por esta expansión, dar a conocer también estos y otros libros y saludos a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, Un Antonio. abrazo.